Vayamos por favor desde el verso 5 hasta el 8 con más claridad, donde dice el 5 al 8, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, está en paréntesis, ¿verdad? Está repitiendo Pablo lo que otros dicen acerca de la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, la calumnia es esta, la calumnia al Evangelio, la calumnia hacia el perdón de los pecados. Hay varias, pero una de esas es así: hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras, mientras más pecamos, mejor nos va, o mientras más pecamos, Dios nos puede perdonar más. ¿Aprovecharemos? ¿No? Otras enseñanzas también en la época de los primeros cristianos era, pero el pecado solamente afecta al espíritu, la carne no importa, una mentalidad griega, ¿no? Donde de repente se decía, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo físico, no interesa, no importa, mientras tú de tu corazón amas al Señor, entonces todo está bien. Algo similar a lo que ocurre un poco hoy día, ¿no? Como que importante es que amemos al Señor y no importa el pecado al final, ¿no? Entonces, vemos que ya en esta época, en el primer siglo de los cristianos, ya volaban bastantes filosofías humanas, humanísticas, interpretaciones raras acerca del Evangelio, ¿no? Otra interpretación también rara, o digamos una calumnia que podemos decirlo también, es tan fácil, ¿no? Ustedes piden perdón y Dios los perdona, tan fácil. No creo que sea así nomás, ¿no? Otras acusaciones también, como si el Evangelio fuera demasiado fácil para nosotros, ¿no? Como que nos escondemos y que podemos pecar al final y podemos hacer cualquier barbaridad y Dios siempre nos va a perdonar. Otra conclusión también se llega, como Dios me ama y Dios me perdona siempre, entonces no importa lo que yo viva, ¿no? Siempre soy salvo, ¿no? Entonces que no tiene nada que ver con la seguridad de la salvación, ¿no? Sino una mala comprensión del Evangelio, ¿no? Siempre soy salvo, entonces Dios me perdona, entonces al final no tengo que andar preocupado, ¿no? Porque siempre Dios me va a perdonar. Cuando de repente la palabra de Dios nos enseña algunas verdades muy diferentes y muy distintas, donde hasta en la carta a los Hebreos nos insta como si no han luchado todavía de tal manera contra el pecado hasta la sangre, ¿no? O sea, como que hace entender que nosotros deberíamos luchar contra el pecado hasta como Jesús, ¿no? Que nos salga gotas de sangre en nuestra frente y que nos esforcemos tanto para luchar contra el pecado, ¿no? Entonces, la idea del Evangelio es bastante distinta y diferente lo que de repente personas o la filosofía humana o el razonamiento humano podría llegar. El Evangelio debe ser muy bien entendido, y si no está muy bien entendido, se llega a estas falsas conclusiones, a estas falsas maneras y a estas herejías y falsas doctrinas incluso. Que al final no importa, Dios siempre va a perdonar, ¿no? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿No? Entonces Dios nos ama a todos, o como alguien recién haya dicho, un famoso escritor, al final todos somos hijos de Dios, ¿no? Y uno espera eso de personas que no conocen bien el Evangelio, que digan cosas así, todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero de un predicador famoso en Estados Unidos, un escritor de libros a gran escala y que diga, todos somos hijos de Dios, ¿no? En ese sentido lo haya dicho, eso es extraño y por supuesto muchos se han molestado con él, ¿no? No sé, yo no sé, no está tampoco es tan importante, pero en qué ha quedado eso ya no lo sé, ¿no? Es el último recurso del ser humano para no confrontar el pecado, es pues justificarlo. Y hay varias justificaciones, ¿no? Uno hoy día suena como que, pero todos lo hacen. ¿Han escuchado eso? No sé si lo hayan dicho también, ¿no? Todos lo hacen, pero todo el mundo lo hace.
Bueno, cuando nuestros hijos nos lo dicen, ¿qué les decimos? O sea, todos lo hacen, ¿no? En el curso, qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre decimos, pero hijo o hija, o sea, ¿no? Porque alguien salta de la ventana, tú vas a saltar también, ¿verdad? Decimos así, ¿no? Entonces, es una justificación bastante tonta de decir, pero todos lo hacen. Sí, también todos van al infierno, ¿no? Entonces, porque el pecado, ¿qué produce? Separación de Dios. Un solo pecado nos separa de Dios. Eso debemos captar y debemos entender, ¿no? Aquí obviamente Pablo dice, hablo como hombre. O sea, qué mejor manera más bien, esa es la conclusión que llegaban ahí en su época, pero qué mejor más bien, o sea, si el perdón de Dios es tan grande, si la gracia y misericordia de Dios es tan inmensa, ¿no sería más bien apropiado, razonaban, que podemos seguir pecando nomás y así hacemos el perdón y la gracia y la gloria de Dios, lo hacemos más grande todavía? Mientras más pecamos, más grande será su amor. ¿Qué conclusión, no? Es una herejía, obviamente. Es una filosofía extraña que no tiene nada que ver con el Evangelio y más bien tiene que ver con no haber entendido bien, por no haber buscado entender el Evangelio bien. Por eso, justamente por eso, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, hace lo que hace, dice lo que dice y escribe lo que está escribiendo. Justamente por esta razón, para que ellos y también tú y yo podamos entender muy bien el Evangelio. Les recuerdo cómo hemos comenzado, cuál es el propósito de la carta a los Romanos. Pablo presenta el Evangelio y él es capaz y él no tiene problemas en presentar el Evangelio bien sintetizado, bien resumido en una sola frase. Yo siempre digo, el Evangelio, para que la otra persona se salva, tú puedes predicarlo en un segundo. No sé si me creen. Tú puedes predicar el Evangelio para que la otra persona se lo cree en un segundo. ¿Quieren escucharlo cómo suena? Cristo murió por nuestros pecados. Es el Evangelio, ¿o no? Ese es el Evangelio. Y si la otra persona que escucha eso dice, eso creo, amén, listo, ¿ha sido salvo o no? Claro, Cristo murió por mis pecados. Si tú crees eso, eres salvo. Pero no debemos pensar que por creerlo ya lo he entendido todo. Es más, para la salvación no es necesario entender todo. Lo que se escucha también a veces, ¿verdad? Que hay personas que no quieren entregar su vida a Cristo. Hay personas que no quieren realmente depositar su vida en el señorío de Cristo. Porque dicen, no, es que no he entendido muy bien todavía quiero entender mejor las cosas. Y porque quiero, y hay una falsa justificación también, ¿no? Como que si me convierto a Cristo, quiero hacerlo bien. Es una justificación para no entregarse a Cristo al final. Porque el punto no es que tú entiendas todo de A a Z de Génesis y Apocalipsis. ¿Quién podría ser salvo entonces si nosotros teníamos que entenderlo todo? Ni yo entiendo, ni nadie en el mundo entiende todo. ¿Creen eso o no? ¿O hay gente que entiende todo? Hay cosas que no se entienden, hay cosas que no llegan a nuestra mente. Es tan grande, es tan alto, o nos falta la información de repente. Y no se trata de entender todo. En primer lugar, para la salvación se trata de que la persona deposita su vida en las manos de Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, y ya es salvo, ya es un hijo de Dios, ya es un seguidor de Cristo. A partir de ahí empieza a caminar, y eso se espera obviamente porque si no, ¿para qué cree en Él? Pero a partir de ahí se empieza a caminar con Cristo. Esa es la vida cristiana. Y en la vida cristiana, y ese es el entendimiento de Pablo, ese es el propósito de Pablo, en la vida cristiana ya uno tiene que ir aprendiendo. Bien, ahora ya soy salvo, ya creo en el Evangelio de Cristo, pero ahora también quiero entenderlo mejor. Y no solo porque quiero, sino porque es necesario hacerlo. Es necesario entenderlo mejor. ¿Por qué? Uno, para nuestra convicción en el Evangelio, para que nosotros realmente estemos listos y dispuestos para defender el Evangelio de Cristo, como dice Pedro, y también para que nosotros mejor podamos, con mayor seguridad y sabiendo que es importante en la predicación del Evangelio, nosotros podemos hacerlo de manera segura. Porque hay muchas personas en el mundo también se han encargado de desprestigiar el Evangelio, y de eso es aquí Pablo un testigo de cómo desprestigian el Evangelio. Por eso es importante entenderlo mejor. Para el apóstol Pablo, le es muy importante para el apóstol Pablo ocupar nada menos en la carta de los Romanos, que tiene 16 capítulos, donde la enseñanza en sí
acerca del Evangelio dura hasta el capítulo 10 prácticamente, saltando todavía el capítulo 9, que trata también de los judíos, capítulo 11 también acerca de los judíos. Entonces al final, 11, 10, 9 capítulos trata específicamente enseñando acerca del Evangelio. Y fíjense, primeros 3 capítulos, Pablo ocupa de enseñarnos un aspecto sumamente importante acerca del pecado. Un tema que hoy día en las iglesias realmente tienes que rebuscarlo, donde hay una buena enseñanza en la evangelización también y a la congregación también acerca del pecado, que es uno de los aspectos más profundos en el ser humano, es uno de los aspectos más importantes en el ser humano, no para que lo vivamos, sino para que nosotros podamos entender de qué se trata en el pecado, o de qué se trata con el pecado. Entonces, Pablo explica y resalta para que tú y yo podamos entender de manera clara y real y de manera verdadera, para poder entender el Evangelio de manera clara y verdadera, necesitamos entender el aspecto del pecado del ser humano. Es uno de los aspectos en la palabra de Dios más importantes. Una de las enseñanzas que realmente resalta desde el inicio de la palabra de Dios y hasta el final de toda la Biblia es justamente el pecado de la humanidad. Comienza ya en el jardín y finaliza en el último libro de Apocalipsis. Y ahí por todo lado encontramos y nos topamos y nos confrontamos con el pecado de la humanidad y, por qué no mejor decirlo, con el pecado nuestro propio. El rey David decía lo que acabamos de escuchar en el Salmo 32, mientras encubrí mi pecado, mientras callé mi pecado, yo no estaba bien. Recién cuando he tomado la decisión de entender bien el pecado y de confesarlo y de entenderlo, recién vino la paz de Dios a mi corazón. Hoy día en las iglesias se vende una falsa paz a las congregaciones. Como que las personas se congregan en un lugar solamente para sentirse un poco mejor, para sentirse un poco más feliz, para sentirse un poco más con paz, porque en este mundo loco, entonces en la congregación nos reunimos, cantamos y la comunión, estamos todos contentos y felices. Y ojalá mejor que no nos hable ahí también de tanto del pecado. Pero ahí justamente está el engaño del mundo y el engaño del diablo, de no hablar claramente y enseñar determinantemente acerca del mayor problema de la humanidad, que es su pecado. Si el mayor problema de la humanidad es el pecado, ¿cómo la iglesia no va a enseñar acerca de él? ¿Me explico? El mayor problema de la humanidad, podemos resumirlo en esto, es el pecado de la humanidad. Y eso es una enseñanza bien fiel a la palabra de Dios. Y así nos lo enseña desde las primeras páginas de la Biblia, a lo largo de todo el libro de la Biblia, hasta el final, donde es resuelto por fin el pecado totalmente, porque Cristo lo ha resuelto, y todos los que creen en Él también, los que se han aferrado a Él, ellos han podido superar, y el universo, a través de Dios, a través de la restauración de todas las cosas, Dios va a superar el pecado que será a partir de la segunda venida de Cristo. Pero hasta mientras, el mayor problema de la humanidad es su pecado, es su alejamiento de Dios, es su no buscar a Dios, es su no entender a Dios, es su no querer conocer a Dios, es su mejor callamos el pecado, mejor hablamos de otros temas más bonitos, porque el pecado lo hace escapar a la gente. Hará escapar a la gente de nuevo al mundo o a falsas doctrinas. Pero si hablamos del pecado, tal como lo enseña la palabra de Dios, hace más bien acercar a las personas a Cristo. Mientras encubrí mi pecado, decía David, tu mano posó pesadamente sobre mi vida. Recién cuando lo confesé, recién cuando me di cuenta. Y sabemos de repente, tal vez igual que el Salmo 51, ¿en qué pensaba David? Él sabía eso muy bien, cómo él quería encubrir, ¿no es cierto?, con esa relación con la Betsabé, ¿no es cierto?, y cómo él quería encubrirlo, y se embarazó, y ahí mandó a su marido, pero él no se acostó, y luego lo mandó a matar, etc. Cómo él, con cuánto afán, con toda su autoridad como rey, quería encubrir su pecado. Y estoy seguro, porque de eso habla el Salmo. El mismo rey David lo dice y lo explica. En ese tiempo no se sintió nada bien. No es que él estaba feliz con esto. Él estaba muy deprimido, muy dentro de sí, sintiendo que no está bien algo en mi vida.
Y podemos entender, porque así también se entiende el Evangelio y el reino de Dios, cuando confesó David su pecado. Mira lo que dijo el profeta Natán directamente. Así también tu pecado ha sido perdonado. Recién. De nada sirve al hombre escaparse del pecado, no querer escucharlo, no querer enfrentarlo, para cubrirlo, para lo que sea, en vez de enfrentarlo de la manera como la palabra de Dios nos lo enseña. Y Pablo nos lo confronta. Para poder entender el Evangelio, debemos ser confrontados primero con nuestro pecado. Si no, no hay Evangelio. Porque si no, ¿de qué buena noticia hablamos, sí o no? ¿De qué buena noticia hablamos? Una noticia bonita, donde me siento mejor, donde me entiendo mejor con mi marido, donde me entiendo mejor con mis hijos, donde de repente me puedo enriquecer. ¿Esa es la buena noticia? Ese es el falso evangelio. Eso es reducir el evangelio a cosas meramente humanas. Pero no el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, donde en primer lugar mi relación más rota tiene que ser reparada y restaurada. ¿Cuál es? Mi relación con Dios. El pecado, en primer lugar, me separa de Dios, no de los demás, también de los demás, pero en primer lugar de Dios. Y mientras yo no pueda ser reparado esa relación con Dios, todo el resto solamente va a ser un poquito así, un poco pintado, un poco así como los fariseos, ¿no es cierto? Lo pintaban los sepulcros, blanquean y todo eso, y lo limpian por afuera del vaso y todo, está bonito, pero adentro se está pudriendo. Ese es el problema del pecado. No hay entendimiento del Evangelio de Cristo si no hay claridad acerca del pecado del hombre. Por eso Pablo, para explicar el Evangelio a los romanos, debía explicar muy bien en primer lugar qué es el pecado. Y eso lo hace durante 3 capítulos. Ya suena dentro del capítulo, ya suena el Evangelio, porque obviamente Pablo tampoco quiere que se desanimen totalmente, pero tiene que haber una clara enseñanza acerca del pecado, es decir, de lo que nos separa de Dios, de lo que hace que nuestra relación con Dios sea totalmente destruida, y por eso iríamos al infierno si Cristo no hubiera muerto por nosotros. En otras palabras, si no entendemos cuán sucios somos delante de Dios, entonces el Evangelio no puede alumbrar y resplandecer en nosotros. Mientras mejor entendemos acerca del pecado, mientras mejor captamos, yo realmente soy un desagradable delante de Dios por mi pecado. Y no esta falsa teoría, no, pero Dios nos ama, pero aborrece mi pecado. Un ratito la palabra de Dios enseña algo un poco diferente. No solamente mi pecado me hace separado de Dios, pero yo estoy con Dios al final. No, yo estoy con mi completo ser, como ser humano, totalmente apartado y separado y apartado de las bendiciones y favores de Dios. Y si no se capta eso, si se sigue falsas filosofías, no vamos a entender el Evangelio. Y esa frase justamente, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, justamente oscurece el Evangelio. Porque debemos entender cuán sucios y cuán desagradables somos para con Dios. Para recién entender cuánto me ama Dios cuando Él murió por mí. Entonces, recién cuando el pecado y la comprensión y el entendimiento acerca del pecado se hace muy fuerte y muy poderoso en nosotros, recién podemos entender cuán grande es el Evangelio y cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios. Recién cuando entiendo cuán digno soy de irme al infierno. ¿Me explico? Cuán digno soy de irme al infierno. No obstante, Dios me salva, recién hace resaltar la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Recién cuando yo entiendo eso, mientras encubrí mis pecados, decía David, tu mano pesaba sobre mí. En el verso 9 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos somos mejores que los gentiles. Porque los judíos tienen algo en especial, son el pueblo de Dios y han recibido la ley de Dios y han recibido ahí la presencia de Dios y la palabra de Dios y todos somos mejores que ellos. Otra falsa acusación en contra del Evangelio de Cristo. Y Pablo dice de una manera concluyente, determinante, cuál es la situación de la humanidad. Diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, sus famosas en ninguna manera, eso va a ir sonando varias veces. Y Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera significa, eso no te venga a tu mente.
No piensas de esta forma. Abandona eso, lo que estás pensando. En ninguna manera. Me genoito en griego. Me niego. No, eso no acepto, dice Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado. Y esa es una verdadera acusación. Esa es real. Pues ya hemos acusado. ¿Dónde? Los 3 capítulos de Romanos. Pablo se ocupa de acusar. Como un fiscal, de acusar a toda la humanidad, judíos y no judíos, israelitas y gentiles, de que todos son pecadores y alejados de Dios y terriblemente desagradables delante de Dios por sus vidas y por su naturaleza pecaminosa. Porque, ojo, no solamente cometemos pecado, por eso está mal esta frase. Dios ama al pecador, pero aborrece un ratito. Dios no ama al pecador. Lo aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque toda su naturaleza es pecaminosa. Dios no puede amar la naturaleza pecaminosa. Observaremos qué explica Pablo, qué explica Jesús. Entonces ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué dice? Que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y en la enseñanza de Pablo significa que estamos alejados de Dios. Dios se ha alejado de nosotros, como decían los antiguos profetas ya, ¿no? No es que mi brazo, dice el profeta, ¿verdad? No es que mi brazo es muy corto para salvar. No es que mi oído está taponeado para escucharte. Tu pecado te separa de mí. Tu maldad, tu transgresión en contra de mis mandamientos y de mis leyes te separa de mí. Por eso no puedo ayudarte. Por eso no puedo escucharte. Por tu pecado. Así acusa Pablo. Durante 3 capítulos, a todos los seres humanos, a judíos y a gentiles, que están todos bajo pecado. Hasta aquí el apóstol Pablo ha razonado humanamente, demostrando con una buena filosofía, basada en el Evangelio del Reino. Pablo ha razonado en el capítulo 1 y 2 acerca del pecado de la humanidad. Ahora viene una escritura, un conjunto, una aglomeración que hace Pablo, todo un poema, podemos decirlo, acerca de la humanidad y cuál es su realidad. Y ahora se basa en las escrituras, como por decir, mira, yo tengo muchas razones humanas para demostrarte que el ser humano es un ser pecador y separado de Dios. Y ahí está capítulo 1 y 2, nos han mostrado, hemos compartido. Y ahora me baso en las escrituras, en las sagradas escrituras, para demostrarte contundentemente y realmente cuál es la situación del ser humano. Eso sí voy a leer porque es importante. Y Pablo se presta y basa su enseñanza en las sagradas escrituras, juntando varios salmos. Mencionaré. Pablo aquí menciona el Salmo 14, menciona el Salmo 53, Salmo 5, 140, Salmo 10, 59 y Salmo 36. Varias escrituras utiliza Pablo para manifestar y para demostrar también a base de las sagradas escrituras cuán pecaminosos somos nosotros. Y eso sí voy a leer, nos hace bien escucharlo. Bien en el sentido de entender bien el Evangelio y estar agradecidos a Dios y amarlo más bien a Él por esto más. Y dice Pablo, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Resume Pablo con el Salmo 36. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quiénes está hablando? De nosotros, de los seres humanos.
de judíos y gentiles, dice Pablo. Ya hemos acusado, y aquí está, contundentemente. Hasta ahora tal vez me has seguido, dice Pablo, en otras palabras, todo el razonamiento, y podemos observar en la humanidad. Yo creo que nadie puede negar. Nosotros podemos hacer hoy lo mismo, ¿sí o no? Demostrar cuán pecaminosa es la humanidad, ¿o no? Encendemos la televisión, encendemos ahí las noticias y observamos pecado, pecado, pecado por todos lados, ¿sí o no? Pero para Pablo y también para nosotros no debe ser suficiente. Debemos basarnos. ¿Y qué dicen las Escrituras? La Escritura lo dice todavía mucho mejor. La revelación de las Escrituras acerca del pecado de la humanidad es mucho más clara todavía, es mucho más contundente. Vayamos al Salmo 51. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Salmo 51, 5, donde dice: he aquí, en maldad he sido formado. Vamos a tener una buena enseñanza esta mañana acerca de lo pecaminoso del ser humano. Porque si no entendemos eso, todo el resto que va a ir viniendo ahora, hasta el capítulo 7, del 3 al 7, del 4 al 7, 3 final hasta el 7, y el 8 incluso, no vamos a entender si no entendemos lo que ahora viene. David decía ya: he aquí en maldad he sido formado. No nos hacemos pecadores en algún momento. Nacemos ya así. Así ya somos formados. En el vientre de nuestras madres dice: y en pecado me concibió mi madre. Aquí algunos podrían malentenderlo, ¿no? Como decir: ay, mi madre tan mala, ¿no? No es la madre la mala. No se trata de la madre, sino que ya en pecado hemos sido concebidos. Y no por la acción de nuestros padres en ese sentido, sino porque esa es nuestra naturaleza. Nacemos y somos concebidos ya con la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, lo que yo siempre digo: el ser humano no es pecador porque peca. A ver, tal vez lo puedes repetir. Creo que es muy buena esta frase. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, no podemos sino solo pecar. Nuestra naturaleza nos manda. Por eso Pablo dice: estamos bajo el señorío del pecado. Estamos bajo el gobierno. El pecado nos domina. El ser humano no puede hacer otra cosa sino pecar. ¿Por qué? Porque es un ser pecaminoso. La Nueva Versión Internacional, lo voy a leer, lo dice de esta manera, tal vez mejor entendible para nosotros, donde dice David: yo sé, mira, se habla del entendimiento. David dice: yo sé que soy malo. Aquí lo expresa de esta manera: yo sé que soy malo desde el nacimiento. Una idea, ¿no? Un poquito aquí en Sudamérica, más que todo en la mente católica a veces, ¿no? Como que los niños son inocentes. Tal vez en el sentido lo que legal hay ante las leyes humanas, tal vez. Pero delante de Dios no hay justo ni uno solo. Desde el nacimiento somos pecadores, aunque no haya pecado el bebé nacido. Aunque el bebé dentro del vientre no haya cometido pecado, podemos decirlo, ¿verdad? Si alguien no ha cometido pecado, podemos decirlo desde el vientre, ¿verdad? Ellos, ¿qué malo hacen? Así decimos que ellos no hacen nada malo. Puede ser, aunque con la avanzada un poquito los meses nomás, ya van a empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde aprenden los niños a mentir? No necesitas enseñarles, ya nacen así. Venimos con la mentira incluida, viene de paquete. ¿Por qué? Porque ya desde el nacimiento somos pecadores. Aquí dice: yo sé que soy malo de nacimiento. Y dice: pecador me concibió mi madre. Es decir, yo soy un pecador ya en la concepción. Desde el momento, nosotros ya sabemos eso mejor, lo que es la concepción. Desde el momento que el espermatozoide entra y fecunda al óvulo, ahí ocurre la concepción, ¿verdad? Ahí ocurre la concepción. Y desde este momento consideramos existe un ser humano desde la fecundación. Y desde este momento es un ser pecador. Así ya llegamos. Abandona la idea que nos hacemos pecadores. No nos hacemos pecadores. Así nacemos. Dile a que está a tu lado: ya nacemos como pecadores. El pecado también ha sido una enseñanza fundamental en las enseñanzas de Cristo. Vayamos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas 5, verso 8. El Evangelio de Lucas más bien nos muestra lo mismo lo que Pablo está hablando,
Y ojalá lo que yo busco explicarlo e interpretarlo de manera correcta. Lo que Pablo decía y lo que Jesús decía. Que nosotros, para que podamos ser salvos o que podamos entender mejor el Evangelio, necesitamos pasar por la comprensión de nuestro pecado y por la comprensión de nuestra pecaminosidad. El apóstol Pedro tenía que pasar por aquello para que él podía entender. Y de esta manera comprendemos incluso dos cosas. Uno, cuán pecador soy yo y cuán santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Esas dos revelaciones al final necesitamos para entender el pecado. Entender, por ejemplo, cuántos pecados necesito cometer para que Dios me mande realmente al infierno. ¿Suficiente uno? Según el Evangelio de Cristo, según la palabra de Dios, es más trágico y es peor. Claro, humanamente podemos decir, con un pecado, con un solo pecado, ya vas al infierno. ¡Ay, qué malo es Dios! Pero es peor. Si entendemos la enseñanza bíblica, debemos entender la siguiente hipótesis. Es una hipótesis porque no existe. Aunque el ser humano no cometiera pecado, como nace ser un ser pecador, como su naturaleza es pecaminosa, se va al infierno. Es decir, nacemos en nuestros genes, en nuestra naturaleza, nacemos alejados de Dios. No sé si me explico. Y como vivimos alejados de Dios, por ende, al final cometemos pecado porque no conocemos a Dios, no lo conocemos sus leyes, ni le buscamos a Él, por eso cometemos pecados. Pero la realidad en el reino de Dios es que todo ser humano, para un poquito ilustrarlo mejor, todo ser humano hoy día nace dentro del jardín de Edén o fuera del jardín de Edén. Fuera. Se acabó. Nacemos fuera. Alejados de Dios. Dios se apartó de la humanidad porque Él no puede estar en comunión con el ser pecaminoso. No puede. Hizo una vez, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Por eso digo, hay que tener cuidado con esa enseñanza. Para Dios no hay nada imposible. Y debemos entender muy bien cuando Jesús lo dice. ¿En qué sentido lo dice? No lo dice en sentido absoluto, porque hay cosas que Dios no puede. Como escribí hace un tiempo atrás, ¿verdad? Hay cosas que Dios no puede. Por ejemplo, Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Pero Dios tampoco puede aceptar en sus filas, en su casa, un ser pecaminoso. No puede. ¿Por qué? Por su pura santidad. Y eso entendió Pedro. Eso captó, eso se le reveló Pedro. El verso 8 dice, después de una pesca tremenda, Jesús había predicado desde la barca, se había alejado un poco de la orilla con la barca. Y luego Jesús le dice, ellos habían pescado toda la noche, no han pescado nada, ¿no? Entonces ojalá Jesús no hemos perdido el tiempo un poco así, escuchándote, ¿no? No hemos pescado nada toda la noche. Jesús le dice, vayan de nuevo y vayan ahí. Pero Señor, por favor, o sea, nosotros somos pescadores, pecadores también, ¿no? Pescadores, tú el carpintero, nos vas a enseñar cómo es pescar, pero no solo carpintero, Él es el Señor de la vida, Él es el Dios del universo. Entonces cuando Jesús dice, y por eso dice Pedro, pero por tu palabra iré y echaré la red de nuevo. ¿Qué pasó? La barca se llenó tanto que casi se hunde. Y llega a la orilla Pedro y delante de Jesús ocurre lo siguiente. La revelación de la divinidad y santidad y pureza y gloria de Cristo. Y la absoluta clara revelación, quién es Él como Pedro, como humano. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Algo había entendido ya Pedro, porque era judío, ¿verdad? Algo había entendido. Dios y el pecador no tienen nada en común. Señor, apártate de mí. Tú eres glorioso, tú eres pureza, tú eres santidad, tú eres Dios, tú eres el Mesías. Yo no puedo contigo, Señor. Apártate de mí, yo soy hombre pecador. Y cayó de rodillas, quiere decir que se quebrantó, que no pudo más Pedro. Y solamente lloró y dijo, Señor, apártate, no puedo. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y no solo de él. A veces leemos solamente de Pedro, sino de quién es más.
Todos los que estaban con él, todos tenían la misma convicción. Qué puro y qué santo es este Jesús. Nosotros pensamos simplemente, ¡ay, buen cuate! Y ahora nos damos cuenta, ¿quién es este? Es el Señor del universo. ¿Quién tiene ese poder para decir, párate mar, cállate viento? ¿Quién tiene ese poder para decir, vayan ahí a media mañana, vayan a pescar, cuando ningún pescador ni el mal profesional vaya a esta hora? Pero si tú lo dices, lo haré. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero ahí viene la palabra de Dios, porque Jesús ya se basa en lo que Él va a hacer, que va a morir por ellos. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué ha producido aquí esta revelación de quién es Jesucristo y quiénes somos nosotros? ¿Qué ha producido aquí? Una fuerte convicción de su pecado, una fuerte convicción de la santidad de Dios, de que yo no puedo estar con Él, pero al mismo tiempo viene la convicción y la misericordia y gracia de Dios hacia Pedro, que Dios le dice, no temas, a partir de ahora, esa convicción necesitaba en ti. Este que gritaba, yo primero, ahora ha entendido quién es Él. Y todavía conocemos la historia, ¿verdad? Con Pedro, todavía tiene que comprender más a fondo todavía su pecaminosidad. Pero ya había dado el primer paso, que entendió que era un pecador que no podía estar con Dios. Ahora Jesús le dice, no temas, no tengas miedo, ahora tú eres mi discípulo. Ahora tú te vas a convertir. Con esta revelación, con esa convicción del Evangelio, que es importante entender que somos pecadores, tú estás listo para evangelizar, ¿sí o no? Porque ¿qué le dice? Ahora puedes ser pescador de hombres. Con el Evangelio barato. Uno no puede ser pescador de hombres. Solamente con el Evangelio de Cristo, con el Evangelio del reino, uno realmente, con la predicación del verdadero Evangelio, uno puede acercar a las personas con Dios a través de la predicación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Conocemos esta palabra cuando dice en Juan capítulo 16, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Espíritu de la consolación, el Espíritu de Dios, cuando Él venga, ¿qué es la primera obra que hará en los seres humanos para que puedan convertirse, para que puedan creer en Cristo, para que estén listos para ser salvos? ¿Qué es lo más importante, la obra más importante y la obra más misericordiosa de Dios en nosotros? Convencernos que somos pecadores. Dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, dice Jesús, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Yo no sé por qué predican en todo lado, hay que predicar el amor de Dios. No entiendo. Cuando el Espíritu Santo no quiere convencer a los seres humanos que Dios los ama. Lo que quiere el Espíritu Santo es convencerlos de su pecado. Porque si no hay ese convencimiento, si no hay esa convicción, te voy a decir algo terrible. Aunque Dios me ame, como dice la palabra, me iré al infierno. No sé si me hago entender. Si yo no me arrepiento, lo que luego quiere llegar a eso, ¿por qué el Espíritu Santo convence pecado? Pues para creer en Cristo, como dice luego acá, para creer en Cristo y de esta manera arrepentirse de sus pecados. ¿Se recuerdan cómo Jesús comenzó a predicar su evangelio? El reino de Dios ha llegado. Por tanto, ¿qué debían hacer? Creer en el amor de Dios. Arrepentíos y crean en la buena noticia. Crean en la buena noticia. En el Evangelio tienen que creer. El amor de Dios está ahí como, por decirlo, como un ente, porque Dios es amor. Pero no me sirve, no sé si me explico. El amor de Dios no me sirve, porque aún con el amor de Dios me manda al infierno. A no ser que Cristo muera por mí, a no ser que yo creo en Cristo, a no ser que yo tenga convicción de pecado, a no ser que yo me arrepiento y sigo a Cristo, aunque Dios me ame. Por eso está mal ese dicho. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Y de qué sirve? Si Jesús no hubiera muerto por el pecador, el amor de Dios está ahí. El tema es que el amor de Dios se ha materializado, se ha manifestado, pero el amor de Dios exige algo. ¿Qué exige? Darnos cuenta que somos pecadores, terriblemente separados de Dios. Darnos cuenta que Cristo murió por nuestros pecados y sin su muerte no podríamos ser salvos jamás. Y que podemos arrepentirnos. Eso nos empuja el amor de Dios. Sin esto, el amor de Dios no se hace cobrable, para decirlo así. No se hace efectivo.
¿Me explico? El pecado los convencerá por cuanto no creen en mí. Lucas capítulo 7, verso 41. Jesús decía algo muy interesante en un momento muy similar a lo que Pablo dice. Mientras mejor entendemos lo pecaminoso que somos, de cuán pecadores somos, mejor entendemos el Evangelio. Y Jesús aumenta algo. Jesús dice algo impresionante. Mientras mejor nos demos cuenta que somos pecadores, más vamos a adorar a Dios y más vamos a amarlo. Jesús lo expresa de esta forma. Dice, un acreedor, una pequeña parábola, un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios. 500 denarios. Como 10,000 bolivianos más o menos. ¿No? ¿Estoy bien? No importa. 500 denarios. Y el otro, 50. Solamente 1,000 bolivianos le debe. El uno, 10,000. El otro, solo 1,000. Y no teniendo ellos, o sea, ninguno de ellos, con qué pagar su deuda, el acreedor perdonó a ambos. A los dos perdonó. El uno que debe 10,000 y el otro que debe solo 1,000. El acreedor los perdonó a los dos. Y ahora hace Jesús la siguiente pregunta. Y Jesús no hace preguntas, sino más bien para enseñarnos. Y dice lo siguiente Jesús. Di pues, a un tal Simón lo dice, ¿verdad? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Interesante pregunta, ¿no? ¿Cuál de ellos amará más, respetará más, se impresionará más por el perdón de su deuda? Es obvio y lógico, porque así debemos ya entender el Evangelio. Y Simón lo entendió, no Pedro, no, sino otro Simón. Este hombre a quien le hace la pregunta a Jesús, entendió claramente de qué se trata. Claro, pues, el que fue perdonado mucho, el que fue perdonado 10,000, claro, lo respeta más a su acreedor. De repente estará más dispuesto para ayudarle en algo. Si uno que solamente recibió el perdón de su deuda de 1,000 bolivianos, de 1,000 pesos, y el otro 10,000, claro, el que recibió una gran, tal vez el otro más o menos hubiera pensado, incluso, hubiera aprovechado mejor, ¿no? Si ya estaba perdonando, mejor aprovecho, ¿quieres cuando me hubiera prestado? ¿No podrías decirme antes que vas a perdonar, que me preste más de vos? Así porque pensamos a veces nosotros hoy día, ¿no? Siglo XXI estamos. Entonces, 43, ¿cuál de ellos le amará más? Pregunta Jesús. 43, respondiendo Simón, repito, es otro Simón, no es Pedro, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Así tentativamente responde, no quiere comprometerse, ¿no? Pienso, dice, aquel a quien perdonó más. ¿Y qué le dice Jesús? Y él le dijo, rectamente has juzgado. Tienes razón. Es así, ¿sí o no? Es así, es real, eso es de verdad. No podemos estar filosóficamente dando vueltas. Jesús bien directo. Jesús pregunta, ¿quién le amará más? Pues claro, el que fue perdonado más. Ahí está, justamente. Y justamente con eso tiene que ver el Evangelio. El 44. ¿Por qué? Porque estaba frente a una mujer, ¿no es cierto? Lucas solamente determina como una mujer pecadora. Ojo, no era María Magdalena. Algunos opinan, los católicos más que todo, era María Magdalena. No es María Magdalena. María Magdalena es otra. Ella ni sabemos el nombre. Es solamente mujer pecadora. Probablemente, si ya lo llama así Lucas, era una ramera o prostituta. Pero no era María Magdalena. María Magdalena era aquella de quien Jesús le echó 7 demonios. Y a veces lo juntan las dos, pero son 2 mujeres diferentes, por si acaso. ¿Ya? Pero ahí había esta mujer pecadora, una prostituta, ¿no? Que había entrado y besando los pies de Jesús, limpiándolo, lavándolo los pies, ungiéndolo con sus lágrimas, secando sus pies de Jesús con sus cabellos, ¿no? Entonces, claro, Simón se preguntaba, pero si este fuera un profeta, si fuera tan el Mesías, se hubiera dado cuenta que es pecadora esta mujer. Y dice la palabra, y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer prostituta, probablemente pecadora? Dice, bueno, ¿ves esta mujer pecadora? Entré en tu casa, le dice Jesús a Simón, y no me diste agua para mis pies. Es decir, le dio muy mala atención. O sea, entra una persona a tu casa y el dueño siempre se ocupaba que las personas podían limpiar sus pies. Esa era costumbre cultural
En el siglo I del pueblo judío venían con sus pies sucios a la casa y siempre le daban un balde de agua para que ellos mismos puedan lavarse. Cuando tenían un esclavo, había el esclavo menor que hacía ese trabajo. Lo que Jesús hace posteriormente, ¿se acuerdan? Lava los pies, ¿no? Entonces con eso tiene que ver. Tú no me diste ni agua, o sea, no exijo que me des tu esclavo que me lave, pero ni agua me has dado. Muy mal me has atendido. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste beso. Otro error. En esta época, pues como hoy día también se saluda, pues. Y no había todavía coronavirus. No me diste beso. Mas esta mujer, desde que entré, no ha cesado besar mis pies. Tú debes besarme simplemente en la mejilla, como era costumbre en esta época. Así, abrazarlo, saludarlo a Jesús, entre hombres también, o más bien entre hombres, entre mujeres más bien no, o hombres con mujeres más bien no, pero sí entre hombres, como los gauchos hoy día, ¿no? No. Ahora, no como los comunistas por ese caso, ¿no? Que se besan en la boca ya también, ya son unos, casi digo una palabra, no, mejor no digo nada. Entonces, queridos, no me diste beso, le dice Jesús a Simón, mas esta no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, no me has tratado nada bien. Me has desatendido, yo te visito. En pocas palabras, como que, ¿y tú sabes cuán famoso soy? O sea, yo te visito y me tratas mal, no me tratas para nada bien. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer pecadora ha ungido con perfume mis pies. Y ahora dice algo muy interesante Jesús. Por eso, por lo cual te digo, verdad del Evangelio de Cristo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Ok? Perfecto. Pero mira lo que dice ahora. Porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Interesante frase que hay que un poquito observar. A ella le fue perdonado mucho, porque mucho amó, y aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso había esa falsa filosofía, ¿no? De repente, pero mientras más peco, entonces muestro más el amor a Dios. No, esa no es la idea de lo que Jesús aquí dice. ¿Cuál es la idea? Simón, el fariseo cree que era, Simón aquí no tuvo mucha revelación de su propio pecado. Él se creía a sí mismo como justo. Creo que ahí se dice incluso más adelante, ¿no? Él no tuvo mucha revelación de su pecado. Aunque también debe mucho a Dios, ¿sí o no? Pero no tenía convicción. Como que debiendo 10,000, pero no lo toma en cuenta, pensando, yo debo mil nomás, no es nada, ¿no? Y como no tuvo mucha revelación de su pecado, podía juzgar fácilmente a otros, como hizo con la mujer pecadora. Y por tanto, cuando recibe de repente el perdón de sus pocos pecados, entonces, por eso también dice Jesús, ama menos, o Simón ama muy poco a Jesús, porque no está convencido de su pecaminoso, de su pecado. No está convencido Simón, por eso ama poco a Jesús. Por eso no le dio un beso, por eso no lo abrazó, por eso no le dio ni agua para que se lave sus pies, por eso no le dio aceite para ungir su cabeza, su cabello. No le ama a Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene convicción de pecado. Mas esta mujer pecadora tuvo mucha convicción de sus pecados. Ella se da cuenta, me llama mujer pecadora y todo el mundo tiene razón. Pero le fue perdonado mucho, todos sus pecados. Es decir, no es que le haya sido perdonado más que otros, ¿verdad? Sino el sentido aquí es, de tal como era su convicción tan grande de su pecado, por eso entendió mejor cuán grande es el perdón de Dios. Y por eso, dice Jesús, ama mucho. Por eso amó mucho. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, porque por medio de la ley es el ¿qué? Conocimiento del pecado. Pablo sigue hablando del mismo tema. Es necesario que el ser humano le es revelado su pecado. Es necesario que el ser humano desarrolle y tenga cada vez mejor convicción de lo que es el pecado. Por un lado es el Espíritu Santo, dice Jesús, quien nos convence de todo pecado.
Pero aquí Pablo dice también, una muy buena forma y muy buena manera para desarrollar mayor convicción de nuestro pecado es a través de la palabra de Dios. Mientras tú más lees la palabra de Dios, estás consciente que es una palabra para ti, no es primero para otro. Y te das cuenta cuán grande es la santidad de Dios, cuán grande es el amor de Dios al mandar a Cristo por nuestros pecados, y cuán grande es mi pecado y cuán grande es su perdón. Entonces vamos a entender mejor el Evangelio y vamos a amar más a Cristo, a Él y a su obra. Porque la ley, dice Pablo también, es para darnos conocimiento de nuestro pecado, y también la ley nos lleva a Cristo. Como dice en Gálatas, la ley es nuestro maestro, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, este capítulo dice, es un capítulo donde realmente concluye Pablo para revelarnos cuán pecaminosos somos. Son ustedes, yo no. No, somos. ¿No? Cuán pecaminosos somos y que realmente podemos por eso. Mientras más nos ha perdonado Dios, no porque hemos pecado más y que aprovechemos pecar más para que nos perdone más, no es el sentido, sino de entender cuán separado he estado yo de Dios. Desde el mismo vientre de mi madre, yo soy un ser pecaminoso. Estoy agradecido a Cristo por morir por mí. Estoy agradecido a Cristo por derramar su sangre por mí. Estoy agradecido cuán grande pecado me ha perdonado. Y por eso uno ama más al Señor también. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.